Hola Acuario, qué felicidad y qué bendición estar leyendo para ti aquí el día de hoy. Estamos en este especial amor. Te recuerdo que te quiero muchísimo y súper siempre bienvenido a Lelia Astral. Vamos a ver qué mensaje hay de parte de los arcángeles para ti el día de hoy. Están un poquito pegadas porque las limpié con esencias, pero hoy el arcángel Gabriel quiere decirte a ti, niños a tu alrededor, tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y de tu guía. Tienen como fuego que requiere de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Mira lo que te dice, tu amor es necesario para sanar a otros. Y esto no implica rehabilitar gamín y soportar las malas actitudes de una pareja déspota o inmadura, pero sí implica que nosotros sepamos colocar límites. Mira que allí habla de contención. Eso también es amor y eso también es sanar y ayudar. Bueno, no sé para quién vaya ese mensaje directamente, pero te está diciendo tu amor sana, pero tu amor también coloca límites. Bueno, vamos a ver en este momento qué nos dice este especial amor. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo privado, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Toma lo que resuene y el resto déjalo ir. Si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas, mira el video completo para que conozcas todos los requisitos. El primero de todos ellos es suscribirte. El resto te lo voy contando en el video. Dice, la salud florece en el valiente. Mira que estamos en una situación en la cual hablamos de sanación y de sanación. Yo siento que al lado tuyo o alrededor tuyo hay personas que realmente necesitan que su vida cambie y que tú tienes el poder de energéticamente transformarle. Me he olvidado decirles que esta lectura tiene 3 partes. Esta parte que es general para todas las áreas de tu vida, luego vamos con solteros y conexiones. Por aquí yo estoy viendo que esas habilidades de sanación quizá algunos tengan como ese llamado al Reiki o a la medicina tradicional, a la medicina china, a la imposición de manos o el amor, ¿sí? El amor como tal para sanar. Veo que llega mucha sanación a tu vida de las personas que están a tu alrededor. Y declara, estoy sano, las personas que amo están sanas. Escríbanlo en los comentarios porque cuando tú lo haces lo traes del plano espiritual al plano físico. Te dice, sé fiel a lo que amas. Mira que siento que algunos de ustedes pueden estar atravesando por tentaciones bastante fuertes. Puede ser la tentación de serle infiel a esa persona que tanto ha depositado amor y cariño en tu vida. Sin embargo, no cedas a ello porque yo siento que mejores cosas vienen para ustedes y que es solamente una trampa. Sí, la naturaleza te enseñará a sanar. Insistimos con el tema de la sanación, queridos guías espirituales. Ok, sanación en el área del amor. Personas que venían de un fracaso tras otro fracaso amoroso y quizá estando aún ahora en pareja ya vaticinaban o proyectaban que esto también iba a terminar en fracaso. Déjenme decirles que esto no va a ser así, que llega sanación para esta vida, así que decrétenlo. Mi área amorosa está sana. Eso también lo pueden escribir. Bueno, vamos a pasar ahora a la lectura de los que están solteros. Primero veamos las iniciales para todos ustedes. En general, conexiones y solteros. Iniciales importantes estos días, la letra U, la letra A, la letra L, ya está viendo una F, la letra Q y la letra R. Estas pueden ser iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Comenzamos con la lectura de solteros. Solteros en este caso son los que están solitos y no sienten nada por nadie ni salen con nadie. Mensaje canalizado por los principados Tamiel. Dice, eres muy creativo, armónico, imperativo el crecimiento en tus metas. Llega una etapa de bienestar familiar. Mira que yo te siento, o más bien tus guías espirituales te sienten súper enfocados, súper enfocada
en la parte más que todo profesional. Y esto, sabes, está bien porque también aquí me habla de armonía y me dice que estás tratando, o si no lo haces, que busques de tratar ese equilibrio en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Entonces es como para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a estar utilizando por primera vez este oráculo de luces y sombras. Y tenemos esta carta para ti. Te dice, desde la muerte renacerás. Mira que si algunos de ustedes pensaban que esa parte sentimental, pues definitivamente ya había fallecido, como que esa parte sentimental ya, pues como que no se le veía futuro, créeme que va a volver a resurgir en ti la esperanza, quizá la ilusión, la fe de creer en el amor. Y yo sé que esto toma un proceso, que esto no es de la noche a la mañana, pero confía en que las cosas buenas llegarán a tu vida. Siento que, y mira lo que te está diciendo, renacerá, desde la muerte renacerá. Bueno, veamos qué se viene para ti en los próximos días. Mira que aquí está ese miedo y ese temor que tienes de perder el control sobre tu vida o que simplemente alguien te utilice netamente para la cuestión sexual. Sí, mira que ese es el miedo, ¿no? Ese es el miedo que te dejó esta pérdida marcada por la torre. Sin embargo, quiero que recuerdes esto, que de la muerte, tus esperanzas en el amor van a revivir, que no importa cuán en el inframundo estén. Mira que aquí me está stalkeando, chismoseando un poquito, me está diciendo el tarot que hubo una relación que tuvo un mal inicio y por eso un mal final. Y que de eso te debe quedar como experiencia que si las cosas no empiezan bien, probablemente no vayan a terminar bien. ¿Sí? Bueno, ese es tu mensaje para estos días, que si por allí anda alguien rondando y las cosas con esa persona no inician bien, no te metas por allí, que sigas enfocado en tu parte, en tus otras áreas de la vida y que más bien lo que hagas es como esperar. Lo que inicia mal, termina mal. Pasamos ahora a las conexiones. Si tienes a alguien, este es el momento de decir su nombre en tu mente. Puede ser que estén juntos, separados o en contacto cero. Puede ser novio, crush, amante o ex. Negativo, Malquidael. Tienes que subir tu autoestima y sentirte capaz de conquistar. Mira lo que te está diciendo. Yo creo que ese mensaje es súper claro. Ese mensaje te está diciendo, tienes que sentirte capaz de conquistar a esa persona o en esa situación. Nada te queda grande en la vida. Vamos a ver en este momento qué nos dice, qué carta hay para ustedes de parte del tarot, del oráculo, perdón. Y nos dice en este momento, me dice, sé que te sientes cansado y aburrido de varias situaciones, sé que las cosas no han fluido de la mejor manera, cansancio y aburrimiento, pero este tiene que transformarse nuevamente en esta actitud arrolladora con tu pareja, esa actitud arrolladora con tu persona especial. Vamos a ver qué se viene para estos días y qué te aconseja. Vamos a ver qué siente esa persona, qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera de ti, qué te aconseja el tarot. ¿Ok? ¿Qué se viene? Veo que algunos están saliendo con personas de signo de tierra, ¿no? Tauro, Capricornio, Virgo, podría ser un Géminis también ahí, allá vemos a Cáncer. Y esta persona definitivamente, pues yo siento que te ha sido infiel, ¿sí? Ya entiendo por qué tienes como esa, digamos como tu autoestima taminada y veo que aquí una persona no fue leal contigo. Esa es una persona que tuvo una tentación al frente y no supo vencerla. Mira que aquí vuelve y me habla de esto, ¿sí? ¿Sabes que esta persona, si te ha sido infiel, ha sido gracias a la mala influencia de otros? Esta persona fue como que le aplaudían la infidelidad. Lo que esta persona realmente quiere es resarcir un error, salir de ese error tan garrafal. ¿Y qué espera de ti? Que realmente pues no le pongas las cosas tan difíciles para volver.
Aquí hay una infidelidad, si la estaba sospechando te la confirmo. Y lo más descarado es que esta persona espera de ti que no se la pongas tan difícil para el perdón. Sin embargo, el universo dice que tú te vas a empoderar y que ya no vas a permitir más que jueguen con tus sentimientos, que vas a ser como este emperador con mucho autocontrol, que aunque le estés queriendo tienes que hacerle sentir que lo que hizo realmente estuvo mal, que no está bien la deslealtad, pero también te recomiendan que no vayas a jugar el mismo juego de esta persona. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente o al primer comentario si no lo conoces. Y si definitivamente no encuentras tu ascendente, vayas al último video de Capricornio, allá podrás complementar esta lectura. De ambas toma lo mejor. Si solo te quedas con un video, siempre tu mensaje va a quedar a medias. Siempre escucha este y tu ascendente o Capricornio hoy. Si quieres participar en el sorteo de las 2 lecturas privadas, es muy fácil. Suscríbete, activa la campanita, dale like al video, escribe la palabra rojo en los comentarios y sígueme en redes sociales. Si lo haces, sabré que viste el video completo y mereces participar. Te quiero mucho. Bye.